Shinsekai Yori está ambientado 1000 años en el futuro y, según cuenta la historia, los humanos comenzaron a desarrollar habilidades psíquicas ilimitadas en el siglo XXI, más concretamente en el presente actual. La palabra clave es ilimitado, y esto es solo la punta del iceberg cuando se trata de la singularidad de Shinsekai Yori. Este poder ilimitado con el que ciertos humanos se encontraron repentinamente condujo al terrorismo, la guerra hasta el uso de armas nucleares y, en general, a circunstancias apocalípticas que empeoraron cada vez más durante el período de 1000 años entre el siglo XXI y la época en la que se desarrolla el anime. Como resultado, la población mundial cayó drásticamente. En la actualidad, se ha establecido una sociedad utópica y ahí es donde se encuentra nuestro personaje principal, Saki. Los recuerdos se alteran para crear una sociedad armoniosa, y una clase inferior conocida como ratas mutantes sirven a los humanos con poderes psíquicos llamado Cantus de forma casi esclava. Si tuviera que explicar la premisa y todas las construcciones dentro de Shinsekai Yori podría pasarme todo el día, porque se basa básicamente en la construcción del mundo. Y lo hace maravillosamente. Esta creación de un mundo postapocalíptico bien construido que explora muchas facetas de la sociedad y la moralidad, así como su perfecta integración de elementos científicos y sobrenaturales, son, en mi opinión, los rasgos más fuertes de Shinsekai Yori y son por lo que la mayoría de la gente se quedará mirando la serie y yo incluido. Dicho anteriormente, la fortaleza principal de Shinsekai Yori es su construcción del mundo. Voy a decir sin ningún tipo de duda por mi parte que este es probablemente el mejor mundo construido que he visto en el medio, superando en este sentido a series como Ergo Proxy, Technolife, Psycho Pass o Ghost in the Shell. La serie tiene mucho cuidado al elaborar cada detalle de su mundo, desde el estado paranoico del Distrito 66 hasta la serie de decisiones sombrías que llevaron a este punto al mundo y las motivaciones de las ratas mutantes subyugadas. Se siente sólido, mucho más que la mayoría de los mundos ficticios, y cada episodio revela el gran cuidado que se puso en pensar y articular este mundo. Hay un montón de criaturas extrañas más propias incluso del estudio Ghibli, pero con una sutil diferencia. Absolutamente todas tienen un propósito y sirven como parte de construcción del mundo. Y aquí me gustaría extenderme un poco. Uno de los puntos centrales de Shinsekai Yori es sobre la naturaleza de la humanidad. 1000 años en el futuro, dos razas inteligentes coexisten, los humanos y las ratas mutantes. Ambos son descendientes de la humanidad actual, pero ambos son inexorablemente diferentes de lo que conocemos como humanos. Ambas razas son el resultado de la manipulación genética. Las ratas mutantes tienen una apariencia grotesca, viven bajo tierra en colmenas y tienen una jerarquía social parecida a insectos como las hormigas. Los humanos poseen Cantus, habilidades psicoquinéticas tremendamente poderosas, tan poderosas que incluso algunos podrían llegar a destruir la Tierra si se concentran lo suficiente. Sin embargo, tienen una cosa llamada inhibición que les impiden dañar a otros humanos. Por eso puse énfasis al inicio de ilimitado. Durante cientos de años los humanos no tenían ninguna inhibición de psicoquinesis antes mencionada. Sin embargo, este mecanismo no está libre de fallas, y cuando falla, se manifiesta en demonios y demonios kármicos, que buscan la destrucción y muerte de otros humanos y no sufren la inhibición que los mata al atacar al otro humano. Los demonios y los demonios kármicos son fruto de frustración, soledad, prepotencia, incapacidad de controlar la psicoquinesis y muchas otras cosas. La inhibición tampoco proporciona una definición objetiva de la humanidad. La hija de María y Mamoru, a pesar de poder atacar a los humanos con impunidad, muere por inhibición cuando Kiromaru se sacrifica, mientras que ve a los humanos como extraterrestres. Además, aunque Squealer en su juicio insiste hasta su último aliento en que las ratas mutantes son humanos, solo recibe burlas. Incluso Saki y Satoru, quienes descubren la verdad sobre el origen de las ratas mutantes, se niegan a aceptar la verdad. Así que la humanidad es algo que reside solo en la mente del sujeto, definida por la capacidad de empatía y emoción de uno, y puede otorgarse y negarse a otros. La conciencia separa a la humanidad del resto del reino animal, y así lo define en parte. La mente humana es algo poderoso. Gracias al intelecto, los seres humanos en la actualidad ya han subyugado a la naturaleza y remodelado la Tierra con la ayuda de la tecnología. Cantus es la manifestación física de la mente humana en el mundo material. Le permite al individuo lograr casi cualquier cosa que pueda imaginar y reduce la brecha entre el pensamiento y la acción. Pero mientras ya no hay depredadores o amenazas externas que puedan amenazar a la raza humana, todavía hay peligros en la era actual que surgen desde adentro.
La amenaza de la aniquilación nuclear se ha cernido sobre nosotros durante las últimas décadas, requiriendo solo que esos vastos poderes destructivos caigan en las manos equivocadas para que el mundo esté condenado. La existencia de Cantus sirve para amplificar estos peligros, ya que tan solo una persona que carece de escrúpulos o restricciones morales puede causar una destrucción casi ilimitada solo con su pensamiento. En Shinsekai Yori, el surgimiento del Cantus es lo que provoca el colapso de la sociedad moderna y luego sumerge a la humanidad en siglos de violencia. Tomiko le dice a Saki que las únicas cosas que los humanos deben temer son los demonios y los demonios kármicos. Otros humanos, incapaces o no dispuestos a restringir su poder. Debido a la conciencia y la inteligencia, las sociedades humanas han buscado desde la antigüedad controlar los pensamientos de sus ciudadanos. Con la existencia de Cantus, el control del pensamiento se convierte en un asunto de suma importancia, estando en juego la vida o la muerte de la sociedad humana. Los métodos empleados por los humanos de Shinsekai Yori son en gran medida familiares. El acceso a la información está controlado, ya que cierta información confidencial puede desestabilizar a la sociedad. Cuando Saki, Satoru, Shun, Maria y Mamoru descubren la verdad sobre el pasado de la humanidad del falso Minoshiro, la revelación los afecta profundamente. Tomiko y las demás autoridades de la aldea han sido conocedores de esa verdad todo el tiempo, pero desean mantener este conocimiento oculto a los aldeanos comunes, por temor a desestabilizarlos. Los ciudadanos están condicionados a cumplir con la autoridad y obedecer el código de la virtud, aunque para los miembros del grupo 1 de Saki este condicionamiento es menor. Rompen las reglas en su viaje escolar, lo que finalmente los lleva a encontrarse con el falso Minoshiro, están dispuestos a cruzar la barrera sagrada y evadir el cuestionamiento del comité educativo. Este condicionamiento, junto con la sugestión hipnótica, se lleva a cabo a través de prácticas budistas y sintoístas. Aunque 1000 años en el futuro, la sociedad humana es en gran parte secular, la religión históricamente ha jugado un papel importante en el pensamiento de la sociedad, y estos vestigios de imágenes y rituales religiosos permanecen incrustados en la conciencia humana. La conciencia ha permitido a los humanos cambiar a un ritmo mucho mayor que otras especies. El cambio evolutivo en los animales está impulsado por la variación genética, guiada por el lento proceso de selección natural. La evolución humana, por otro lado, durante los últimos miles de años, ha sido impulsada en gran medida por la variación de ideas y conocimientos, transmitidos de una generación a la siguiente. Ciertas ideas han cambiado para siempre la forma de la sociedad humana, desde el descubrimiento del fuego y la invención de la rueda en tiempos prehistóricos, hasta el desarrollo de la agricultura, la escritura y las matemáticas. Sin embargo, todo esto ha ocurrido en un marco de tiempo mucho más rápido que el cambio impulsado únicamente por las fuerzas darwinianas, que normalmente requieren millones de años para producir la aparición de nuevas especies. Con la aparición del Cantus, los humanos alteran subconscientemente el entorno que los rodea y producen una gran cantidad de nuevas especies, como el Minoshiro. Cuando el rápido cambio de la mente humana se proyecta hacia el mundo material, el ritmo de cambio en el mundo natural se acelera para igualar el ritmo del desarrollo humano. Así como la variación genética puede resultar en el surgimiento de nuevas especies distintas en forma de sus predecesoras, los cambios en el pensamiento humano también pueden producir cierta distinción. Con el surgimiento del Cantus, las tecnologías que una vez sirvieron para aplicar el conocimiento humano para facilitar el día a día se vuelven obsoletas y, por lo tanto, la sociedad humana retrocede en el desarrollo hacia una forma de vida más pastoral y rudimentaria. Los valores de la sociedad humana en Shinsekai Yori también son distintos de los de la sociedad moderna. Los lazos románticos son un instrumento para preservar la paz y la armonía, por lo que la actitud de los humanos hacia la sexualidad difiere de nuestros valores modernos. Se alienta a los adolescentes a emparejarse con alguien del mismo género para mitigar el riesgo de embarazos no deseados, los cuales a una edad temprana pueden causar estrés y ciertos desajustes en una edad ya de por sí muy turbulenta. Y todo eso inevitablemente puede llevar a la aparición de un demonio o un demonio kármico. Los niños, comúnmente considerados como un signo de esperanza e inocencia, 1000 años en el futuro son una fuente de miedo y desconfianza. Aunque es en parte por necesidad para la preservación de la sociedad, los niños menores de 17 años no tienen derechos como individuos y pueden ser ejecutados por tener poco control sobre su Cantus, cometer fechorías indicativas de una naturaleza más oscura subyacente o simplemente fallar en los exámenes psicológicos. Todo eso es diseñado para prevenir la aparición de demonios o demonios kármicos.
Se considera que al ser una edad muy cambiante y turbulenta hay muchas posibilidades de que surjan desajustes en la personalidad y estos se acaben traduciéndose en un demonio o demonio kármico. Eso es algo mucho más improbable que pase en los adultos porque tienen una personalidad mucho más formada y definida. Ciertos aspectos encarnan lo que consideramos humano. El estrés, la prepotencia, los pecados capitales, todo forma parte del ser humano y sin embargo es descartado o minimizado en el mundo de Shinsekai Yori. Así que se podría decir que en el mundo de Shinsekai Yori los humanos descartan aspectos de su humanidad. Las ratas mutantes sin Cantus, bajo el liderazgo de Squealer, reclaman para sí mismos una sociedad material y el progreso tecnológico al que los humanos renunciaron y, al hacerlo, buscan recuperar algún aspecto de la humanidad que los humanos han dejado atrás. Bajo la posible guía de un falso Minoshiro, redescubren el concreto, establecen un gobierno representativo y democrático y derrocan al gobierno absolutista. Sin embargo, las ratas mutantes no solo adoptan las formas que los humanos han abandonado, sino que poseen cualidades humanas inherentes. Kiromaru reprende a Saki y Satoru por creer que todo está perdido cuando fallan en su primer intento de acabar con el demonio de Yakomaru. A diferencia de los humanos, está acostumbrado a luchar y, por lo tanto, demuestra su determinación. Yakomaru es un contraste para Kiromaru. Mientras que Kiromaru es leal a su reina, Yakomaru usurpa su poder y la reduce a una simple máquina de parir, y mientras que Kiromaru es honorable en su conducta, Yakomaru es intrigante y traicionero. Esto también lo humaniza, porque no es simplemente el animal servil que los humanos creen que es. Juega a dos bandos y engaña, lo cual es muy humano. Los dos encarnan la capacidad tanto para el heroísmo como para la villanía que los humanos han abandonado en su búsqueda de la estabilidad. Pero mientras que la humanidad puede abarcar tanto el mayor heroísmo como la mayor villanía, existen patrones desordenados de pensamiento que son de naturaleza inhumana. El síndrome de Hashimoto-Applebaum ocurre cuando una persona no puede controlar las visiones negativas en su mente subconsciente y la destrucción y la podredumbre se filtran a través de su cantus. Aunque los demonios kármicos retienen sus facultades conscientes, son incapaces de contener el uso subconsciente de su cantus, que arremete con ataques destructivos de intensidad creciente hasta que por fin el demonio kármico se autodestruye. Los demonios, por otro lado, controlan su subconsciente pero no su conciencia y pueden matar a otros humanos. Como no son ni siquiera conscientes de que están matando a otros humanos, la inhibición no funciona en ellos ya que no reconocen que están matando a un humano. A eso se le conoce como el síndrome de Raman-Clogius. Son nombres de personas que causaron muerte de decenas de miles de personas en Bombay y Helsinki respectivamente al final de la civilización antigua. El último caso conocido es el caso de K, un chico que mató a miles de personas. Sin embargo, si los demonios kármicos involuntariamente causan destrucción, los demonios buscan conscientemente dañar a otros. Aunque la aparición de los demonios al final de la civilización moderna es anterior a la introducción de la inhibición en el genoma humano, ninguno de los mecanismos funciona, ya que requieren el reconocimiento del individuo de la humanidad de otro ser. Un vínculo común entre estos dos trastornos es que ambos son patrones de pensamiento destructivos que tienen consecuencias físicas por cantus. Los demonios son el mayor temor de la sociedad humana. Prevenir su aparición es la principal prioridad del gobierno de Kamisu 66. Quizás si la innovación y el progreso son los sellos distintivos de la sociedad moderna y contienen algún componente esencial de la humanidad, los demonios y los demonios kármicos son inhumanos porque buscan la destrucción sin sentido y el desmantelamiento de lo humano. La importancia de la mente subconsciente se destaca por la existencia de cantus, que le otorga la capacidad de influir en el mundo físico. Después de que los niños son visitados por el espíritu de bendición, se someten a una ceremonia en el templo de la pureza para sellar su cantus y ponerlo bajo el control de un mantra. La sugestión hipnótica se usa para implantar la idea de que sin su mantra, no poseen poder. Se le dice al usuario que concentre su poder en una muñeca de papel, que luego es consumida por el fuego. Este medio de manipulación del subconsciente es utilizado por el sacerdote Risin cuando descubre a los niños con el falso Minoshiro. Los aprehende y sella sus cantus, utilizando la sugestión para que olviden sus mantras. Sin embargo, solo su creencia los restringe. No existe un mecanismo físico por el cual sus habilidades estén selladas. La barrera sagrada también sirve para redirigir el uso subconsciente de cantus hacia el exterior. Estas filtraciones facilitaron el desarrollo de innumerables especies nuevas, incluido el Minoshiro.
Sin embargo, en realidad es simplemente una barrera de cuerdas con algunos amuletos de papel. Solo la creencia de la gente en su poder lo hace efectivo. En consecuencia, estos intentos de controlar la mente subconsciente son, en el mejor de los casos, tenues. Las visiones y los sueños que tienes aquí son fruto de su subconsciente. El conocimiento de cómo recuperar el Cantus de Satoru le aparece en uno de estos sueños. Vuelve a soñar que está vestida con túnicas funerarias, de pie con Subaru en una tumba sin nombre. Shun, cuyo rostro y nombre no puede recordar, le habla y le muestra otra tumba con el espejo de su hermano Yoshimi. Sus recuerdos son manipulados después de la muerte de Shun, presumiblemente por medios similares, pero su mente subconsciente saca a la luz el conocimiento que está oculto a sus pensamientos conscientes. Shun, después de convertirse en un demonio kármico, menciona que intentaron sellar su Cantus sin éxito. Así como la inhibición del ataque no logran regular las mentes conscientes de los demonios, la sugestión hipnótica no logra controlar el subconsciente de los demonios y los demonios kármicos, ya que sus mentes subconscientes rechazan la creencia de que están restringidos. La inhibición opera con el simple reconocimiento de otra persona, sin embargo, requiere empatía. En la ceremonia en el Templo de la Pureza, a los niños que han despertado su Cantus se les pone a prueba su inhibición, cuando el sacerdote finge que el niño lo está lastimando. La inhibición es una extensión de la empatía, la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. El individuo siente el dolor que le causa a otra persona, hasta el punto de que si mata a otro ser humano, él mismo muere. El reconocimiento de la humanidad del otro es un requisito previo para la empatía. Si la conciencia es el rasgo definitorio de la humanidad, entonces uno debe reconocer la conciencia de otro para comprender y sentir su dolor. Sin embargo, no todas las formas de matar desencadenan en inhibición. El médico en la memoria de Tomiko puede matar al demonio K antes mencionado con una inyección letal sin sufrir inhibición, aunque el demonio acaba arrancándole la cabeza antes de morir. El Psychobuster, un vial con la bacteria de Anthrax, es otro método que no provoca inhibición. Así como el desarrollo de las armas de fuego ha creado un grado de impersonalidad en el acto de matar, estos métodos reducen el acto de matar a algo más mundano. La mayoría de los humanos tampoco sufren inhibición cuando matan a las ratas mutantes, a pesar de que las ratas mutantes también son descendientes de los humanos modernos. Su apariencia grotesca y la alteridad de su comportamiento y discurso impide el reconocimiento de su humanidad. La única excepción es el hijo de María y Mamoru. Su inhibición solo le permite desarmar a otras ratas mutantes, y su inhibición se activa cuando mata a Kiromaru. Debido a su educación, reconoce a las ratas mutantes como humanos y ve a los humanos como extraños para ella, capaces de atacarlos sin repercusiones. La humanidad, entonces, es algo que se define por el sujeto, que se puede dar y negar. Los humanos sin Cantus fueron modificados para convertirlos en las ratas mutantes, y así, fueron despojados de su humanidad. Los nombres otorgados a Kiromaru y Yakomaru sirven para humanizarlos hasta cierto punto. Saki y Satoru descubren esta verdad y se preguntan si deberían haber muerto por la inhibición después de haber matado a muchas ratas mutantes. Sin embargo, más allá de este minuto de reflexión, concluyen que las ratas mutantes no son humanos después de todo, siendo demasiado diferentes a ellos. La rebelión de Squealer es su intento de afirmar la humanidad de su especie. Al ver que los humanos tienen el poder absoluto sobre las ratas mutantes, y los tratan simplemente como esclavos desechables, concluye que las ratas mutantes no pueden ser libres mientras haya humanos, y así busca derrocar a los usuarios de Cantus. Sin embargo, este plan falla y termina con su derrota y captura. El castigo de Squealer, la muerte por dolor, es hipócrita en cierto sentido. Tomiko jura infligir más dolor que nunca antes soportado por cualquier criatura viviente, un trato impropio de cualquier ser humano. Sus sucesores se encargan de que se cumplan sus últimos deseos. Sin embargo, al hacerlo reconoce que es un ser de conciencia, capaz de experimentar el tormento que le infligen, porque no tendría sentido infligir tal dolor a un simple animal. Saki, que mata a Squealer como un acto de misericordia, reconoce que permitir que su sufrimiento continúe estaría mal. Reconocer la humanidad, entonces, es poder concebir la conciencia de otro como similar a la propia. La humanidad en Shinsekai Yori es algo que se puede conceder y negar. Su presencia o ausencia puede ser determinada por las circunstancias o la perspectiva.
Diferentes aspectos de la conciencia, que en sí misma es una cualidad compleja y multifacética, pueden hacer que otro sea más o menos reconocible como humano, pero en última instancia, corresponde al sujeto decidir dónde se traza la línea, definida por la capacidad de empatía de uno. El tema de Cantus, empatía, humanidad, no son más que unos cuantos temas de la serie. Dentro de este mundo distópico se encuentra otro tema muy importante y es la sexualidad. Todos se acordarán del capítulo 8 y el desagrado y rechazo que produjo. Sobre el papel es un rechazo que yo consideraría natural. Es natural rechazar aquello que no nos es natural. Sin embargo, en esta serie todo tiene sentido y el tema de sexualidad juega un papel muy importante y justifica totalmente el contenido de ese capítulo. Para ello tomaré de referencia dos libros, La República de Platón y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En la primera mitad de La República de Platón, el personaje de Sócrates se preocupa por conceptualizar la ciudad ideal. Las antiguas ciudades griegas se parecían mucho más a territorios independientes con sus propias culturas individuales que lo que conocemos hoy como ciudades. Por lo tanto, podemos pensar en lo que Platón está haciendo al diseñar su modelo para una sociedad utópica. La ciudad ideal tiene una clase de ciudadanos conocidos como guardianes que son responsables de todos los aspectos de la gestión de la ciudad. Una parte de la República detalla cómo se regularán las vidas de los guardianes de modo que se maximice su capacidad para proteger la ciudad y su devoción por ella. El sexo es, naturalmente, uno de los elementos que está fuertemente regulado. Los guardianes pueden tener relaciones sexuales solo durante ciertos festivales anuales y en ningún otro momento, y solo con otros guardianes. Los niños nacidos de estas uniones son separados de sus madres casi de inmediato. Los hijos de los ciudadanos ideales de Platón deben ser criados por la comunidad y no por el núcleo familiar. Esto produce a guardianes sin división de lealtad entre la ciudad y la familia. La ciudad es su familia. La novela de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley presenta una sociedad distópica que trata el sexo de manera muy diferente. Las relaciones sexuales recreativas son consideradas una virtud por el Estado mundial. Las relaciones monógamas o románticas se consideran anticuadas. Así, el sexo se ha convertido en actividad comunitaria. Uno de los muchos mantras de la ciudadanía es: todos pertenecen a todos. La promiscuidad es el deber de un ciudadano. El embarazo es algo que no ocurre en el mundo de esta novela. Los actos sexuales y el proceso reproductivo están divididos conceptualmente. Esta idea es tan endémica, como todas las ideas en esta sociedad, que un accesorio de moda popular entre las mujeres de la novela es un cinturón para sostener anticonceptivos. Los niños son decantados en lugar de nacer en el estado mundial. Se diseñan en criaderos y se educan en centros de acondicionamiento. Como en La República de Platón, la sociedad en Un Mundo Feliz de Huxley evita la familia como núcleo de la sociedad. Cuando surge estrés o conflicto, los bonobos lo resuelven a través del contacto sexual. El contacto sexual se produce no solo entre machos y hembras maduros, sino también entre bonobos inmaduros y los del mismo sexo. La necesidad dictó que la sociedad humana se convirtiera rápidamente en una sociedad del amor como la de los bonobos. El evento que alteró el curso de la historia en el mundo de Shinsekai Yori fue la aparición y posterior aumento de personas capaces de usar psicoquinesis, aproximadamente 1000 años antes de que naciera el personaje principal de la historia. Desafortunadamente, la telequinesis llamó la atención del mundo a través de su mal uso por parte de una persona mentalmente perturbada para masacrar inocentes sin motivo. Poco después se produjo una historia brutal de guerra y conflicto hasta el punto de llegar al uso del armamento nuclear. Cuando la raza humana estaba a punto de destruirse a sí misma, un grupo de científicos establecieron una sociedad para su especie basada en modificación genética para evitar que cualquier usuario de telequinesis pudiese acabar con la humanidad. Aquí es donde entra en juego la cita anterior. Quienes crearon la nueva sociedad estaban buscando un medio para diluir cualquier deseo o instinto violento, por lo que concibieron la idea de alterar los genes humanos para que el estrés y el conflicto desencadenen impulsos sexuales en lugar de violentos. Los humanos fueron diseñados para funcionar en grupos como lo harían los bonobos. Como uno puede imaginar, tal alteración conlleva sus consecuencias, especialmente para la juventud. Con todo esto se obtienen personas con una adolescencia hipersexual. Los pasillos de la escuela secundaria están llenos de lujuria, ya que las parejas jóvenes comparten miradas y caricias entre clases. Por supuesto, estos impulsos son fomentados por la superestructura de la sociedad.
Los profesores están de acuerdo con el festival de manoseo, siempre y cuando no se lleve a cabo en clase. A medida que los personajes envejecen, se casan y forman familias, estas manifestaciones se calman significativamente. Shinsekai Yori se distingue de otras ficciones distópicas en su uso del sexo. Claramente, el propósito del sexo es bastante diferente en esta sociedad. Lo vemos empleado como un dispositivo principalmente procreativo en la República y como un recurso únicamente recreativo en un mundo feliz. Sin embargo, en Shinsekai Yori, aunque tener hijos es un beneficio de la unión sexual y un medio para preservar la especie, el propósito principal del sexo es evitar la destrucción de la humanidad. La introducción tanto de la psicoquinesis como de la modificación genética crea un uso del sexo que es único en la ficción distópica. Después de puntualizar estos temas sobre el mundo, voy a pasar al resto de los temas. Shinsekai Yori sigue a nuestros 5 personajes principales Saki, Shun, Satoru, Maria y Mamoru a través de 3 períodos diferentes de sus vidas. La primera tiene lugar cuando tienen 12 años, la siguiente cuando tienen 14 y la última cuando tienen 26. Toda la serie está narrada por Saki de mayor. En cohesión con su construcción del mundo, los saltos de tiempo representan el crecimiento de los personajes, tanto en la comprensión del mundo que los rodea como en la comprensión de sus sentimientos mutuos. Pero aquí está el primer problema que tengo con Shinsekai Yori. Sus personajes, francamente, no son interesantes. Aunque he sido bastante elogioso con respecto a los muchos méritos de la serie, es un fallo común de animes centrados en la construcción del mundo. Aunque las acciones de sus personajes son generalmente comprensibles, rara vez son personales. Aunque sus reacciones se asemejan a las de los humanos, nunca se sienten genuinas. A menudo son meros observadores de la trama o simples ojos a través de los cuales observamos el mundo e incluso cuando son centrales en la narrativa, nunca hay suficientes detalles únicos en estos personajes para que sus conflictos sean reales. En una serie basada completamente en la construcción del mundo esta es una falla comprensible, pero también es una serie cuyos conflictos se basan en las emociones humanas y eso es bastante condenatorio, así como en ciertos giros dramáticos claves, se necesita una conexión con estos personajes. Por ejemplo, cuando trato de pensar en lo que define a Saki, realmente no puedo decir nada concreto sobre ella. Le gusta Shun, tiene un fuerte sentido del deber. Pero no hay nada muy singular en ella que la convierta en algo que lleve el espectáculo. Seguro que las decisiones que toma son las que impulsan la historia, pero creo que casi cualquiera haría lo mismo en su lugar. Y, para ser honesto, creo que está bien. Sigo pensando que es un defecto, pero el objetivo de esta serie es construir un mundo y también presentarnos la sociedad hipotética de una utopía postapocalíptica. Al inicio pensé que los 5 niños iban a cambiar el mundo entero, para mejor, pero eso no es lo que sucede en absoluto. Y dado que ese es el camino en el que el autor decidió seguir está bien, y no me molestó en lo más mínimo pese a todo. Ahora voy a hablar un poco sobre el personaje de Squealer. No es un personaje honesto, siempre tiene algo que esconder y algo que tramar. Como rata mutante vive una vida de completa sumisión a los humanos que manejan Cantus. Aunque su especie es tan inteligente como los humanos, su incapacidad para contrarrestar el poder de Cantus los convierte en esclavos serviles. Se les asignan deberes serviles y se les alimenta con las sobras de la mesa, y una mirada hacia atrás a cualquier ser humano se castiga con la muerte. Cuando los protagonistas se encuentran por primera vez con Squealer, su colonia está al borde de la extinción, empujada al límite por los pequeños conflictos que plagan la sociedad de su raza. Obligado a arrastrarse en busca de apoyo, utiliza astutamente a los crédulos niños humanos para salvar a su colonia. A partir de ahí, se establece como antagonista principal de la serie, aunque sus motivos no son visibles hasta mucho más adelante. Aunque los humanos han adoptado una cultura de inhumanidad sistemática tanto hacia las ratas mutantes como hacia sus propios hijos, Squealer sueña con un futuro mejor. Muchos obstáculos se interponen en su camino, pero no se rinde a la desesperación, como suelen hacer los humanos mucho más poderosos. En cambio, él se pone a trabajar. Su primer obstáculo es la naturaleza misma de su especie. A través de las maquinaciones inhumanas de los científicos humanos del pasado, su especie ha sido condenada a reproducirse solo a través del nacimiento de una sola reina mentalmente voluble. Aunque indudablemente habría elegido un sistema más humano si fuera posible, la locura tiránica de su propia reina lo fuerza a reducirla y relegarla al simple hecho de parir, pero a cambio de que todas las ratas mutantes de su colonia finalmente puedan vivir como iguales.
El sistema centrado en la reina es reemplazado por uno de representación democrática, y la sociedad de Squealer adopta los conocimientos de la civilización antigua, actual, para establecer una sociedad con visión de futuro tanto cultural como científicamente, dejando atrás la sociedad feudal a la que se veían sometidos. Sin embargo, a pesar de todo, la existencia de Cantus todavía le permite a los humanos que dominen por completo a las ratas mutantes cultural, tecnológicamente y hasta moralmente superiores. Squealer sabe que mientras esa ventaja permanezca, las ratas mutantes no tienen esperanza de un futuro marcado por la dignidad o la igualdad. La paz incómoda que esto genera solo se ve interrumpida por la aparición de un regalo. Un par de adolescentes humanos que esencialmente tropiezan en su regazo, huyendo desesperadamente de la sociedad inhumana que estaba ansiosa por matarlos por no encajar en ella. Una vez más, jugando sus cartas con cuidado, Squealer permite que los fugitivos crean que están a salvo y que los enemigos los crean muertos, y pone en marcha un plan de 10 años. Alberga a los adolescentes el tiempo suficiente para que nazca un niño y luego se deshace de ellos, sabiendo que su plan se basa en moldear a este niño tan cuidadosamente como la sociedad humana moldea a los suyos. Le enseñan al niño a rechazar el conflicto contra cualquiera de su propia especie, hablo de ratas mutantes, y considerar a otras razas como insectos incluyendo a los humanos. Con este niño como arma secreta, y los corazones y las mentes de toda una raza oprimida detrás de él, lanza su ataque, luchando por la libertad y la dignidad de toda su colonia. Su ataque se ejecuta de manera brillante, y supera fácilmente a los humanos pomposos y complacientes en prácticamente todos los sentidos. Sin embargo, finalmente se deshace por un simple truco, uno que debería haber previsto. Un traidor sentimental a la causa, un Kiromaru que sigue siendo leal a los humanos a pesar de todas sus transgresiones en cualquier cosa que se parezca a la humanidad, se lanza frente al niño, activando su inhibición sacrificándose pero al mismo tiempo matando a la hija de los viejos amigos de los protagonistas. Esto no atempera sus convicciones. Por el contrario, es noble y desafiante hasta el final, solo lamenta que se haya desperdiciado un regalo tan afortunado a la causa de la libertad, jurando la justicia de sus creencias y prometiendo que a pesar de su muerte, un día reinará la justicia. Y como acto final dice que es un humano, igual que los que lo juzgan. Los humanos se ríen de esto y lo torturan. En cuanto a su comparación con Kiromaru, son antagónicos pero buscan lo mismo. Es cierto que Kiromaru es fiel a los humanos y a su reina a diferencia de Squealer, pero él también buscaba preservar su especie y más concretamente su colonia. Según él recorrió una buena parte de Japón hasta mismo Tokio en busca de armas nucleares y biológicas de la antigua civilización. Con las lanzas y flechas que emplean por supuesto que no sería suficiente. Él sabía que las tornas podrían cambiarse y que los humanos podrían aniquilarlos cuando quisieran y por ello sabía que necesitaba algo realmente contundente para, como mínimo, disuadir a los humanos. Pero al no encontrar armamento nuclear ni biológico acabó desechando esa idea. Era fiel a los humanos porque sabía que era la única manera de sobrevivir. Me es difícil sentir una excesiva simpatía por Squealer. Es cierto que sus actos son justificados hasta cierto punto, pero él también esclavizaba a otros de su especie y los humanos en realidad les dejaban bastante libertad. No se opusieron hacia su gobierno democrático aun a sabiendas que era una forma de gobierno de la antigua civilización y por lo tanto esa información era información clasificada a la cual él no tendría que tener acceso bajo ninguna circunstancia. Tampoco hicieron nada al ver que usaban armas de fuego rudimentarias. No eran armas de fuego modernas de hoy en día, pero eran armas de fuego al fin y al cabo. Y tampoco cuando vieron que las casas de la colonia de Squealer eran de concreto y no de madera como todas las demás. Nunca le hicieron nada a él ni a su colonia. Lo que quiero decir es que se sabía que Squealer tenía acceso al conocimiento de la civilización antigua. Y pese a todo se les dejó ser libres. Al final del día las ratas mutantes disfrutaban de muchísima libertad. Hasta habían ratas mutantes que no pertenecían a ninguna colonia, lo cual en teoría no se tendría que consentir. El ataque de Squealer contra la humanidad tiene su fundamento, pero tampoco lo veo del todo correcto. Y al final lo que intento decir es que todos cometieron errores. No hay alguien bueno ni malo. Es simplemente como dije. El desenlace de Squealer, sus actos, los de los humanos y todo solo es una crítica hacia la humanidad. A sus tendencias autodestructivas, al supremacismo, al control absoluto, la guerra, la violencia y un largo etcétera. Es muy fácil sumergirse en Shinsekai Yori.
Con todas sus excelentes imágenes, música tonal y la historia real, la atmósfera del espectáculo es envolvente. Mantiene a uno al borde del asiento. El sentimiento que recuerdo más vívidamente al ver este programa es el constante sentimiento de pavor que siempre está presente. La lentitud de los primeros episodios puede ser desagradable y puede parecer que la serie no va a llegar a donde quiere ir en un tiempo aceptable. Pero por el contrario, nunca se siente como si nada estuviera pasando. Cada uno de los primeros 7 episodios que componen el arco de la infancia, presenta o amplía una faceta del mundo. No cabe duda de que la cantidad de suspenso y tensión palpitante que ofrece Shinsekai Yori es asombrosa. Solo los primeros 3 minutos del primer episodio tienen una atmósfera absorbente. Lo que hace que el suspense sea increíblemente bueno e imponente es la cantidad de misterio que se brinda a través de la perspectiva de los niños, y muy pocas veces he visto historias que manejen el misterio de esta manera y generen una experiencia tan intensa. La narración en primera persona a través de Saki da una sensación de crecimiento hasta convertirse en la persona que es y eso la hace innegablemente humana. La serie recurre al uso de violencia a veces con mucha facilidad, pero esa violencia nunca se siente de más o que desentona. Está cuando tiene que estar y siempre es para transmitir algo. No es violencia gratuita y solo está en momentos cuando realmente se necesita. Eso hace que esa violencia sea más imponente que en cualquier otro anime que simplemente abusa de ella. Por lo general en el género distópico la mayoría del anime está ambientado en un universo cyberpunk. Ya sea Psycho Pass, Ergo Proxy Technolife, todos usan la alta tecnología para retratar las sociedades futuristas. Shinsekai Yori, por otra parte, tiene una ambientación asombrosamente pintoresca que a primera vista es difícil verlo como una distopía. Pero lo es, y una excepcionalmente notable. Lo que distingue a Shinsekai Yori de sus contrapartes es la pura heterodoxia de su universo. Es uno en el que la sociedad moderna tal como la conocemos no ha sido reemplazada por una civilización tecnológicamente avanzada, sino por la de un pequeño y pintoresco pueblo caracterizado por una comunidad cuyo estilo de vida ha retrocedido al de los aldeanos. A lo largo de la serie, el universo de Shinsekai Yori se desarrolla con conceptos fascinantes como los demonios, Cantus y las ratas mutantes que cuestionan muchas de las creencias y la moral de nuestra humanidad. Cada concepto se explora a fondo y se refuerza entre sí para crear una distopía fuerte y fascinante cuyos elementos examinan y desafían con éxito las filosofías y creencias que damos por sentadas. La serie no se dedica a narrar perezosamente las ideologías que cuestionamos. No hay monólogos filosóficos o conferencias. Se ve a la sociedad siendo criticada a través del viaje y las consecuencias de las acciones de los protagonistas y otros personajes. El diálogo de los personajes existe para explorar su mente, mientras que son sus acciones e interacciones con este mundo postapocalíptico exploran la humanidad. La construcción del mundo tiene cuidado de transmitir ciertos mensajes y significados ocultos a lo largo de la serie, lo que permite a los espectadores formular y reformular ideas y preguntas clave sin rebajarse nunca a la narración prepotente. A esta distopía de inmensa la acompaña el arte igual de diverso. A medida que se observa su mundo a lo largo de las estaciones y sus numerosos escenarios, océanos, montañas, pueblos desolados y poblados, se los retrata con su propio entorno único y paletas de colores. Todo esto se contrasta con el uso de imágenes experimentales y cinematografía durante las escenas más oníricas y etéreas, no simplemente para invocar asombro, sino que contribuyen a enviar pistas sutiles al espectador sobre ciertos misterios y presagiar ciertos eventos. Complementando las imágenes hay una banda sonora que resume la esencia del espectáculo con cada pista, fortaleciendo las imágenes y mejorando la experiencia general. La banda sonora demuestra la eficacia con la que la música puede hacer que las emociones en todo el espectro humano sean más fuertes, al tiempo que respeta su papel de complemento a la serie y, por lo tanto, mantiene nuestro enfoque en la historia que presenta la serie. La animación y el arte, pese a haber hablado bien sobre él, son irregulares por momentos. La serie contaba con un presupuesto muy limitado y eso se veía traducido en algunas escenas y capítulos. Capítulos que parecían haber sido dirigidos por otro estudio. Con todo, Shinsekai Yori es una serie que ofrece todos los aspectos que pretende explorar. Muestra lo suficiente para conectar todas las ideas juntas en una distopía singular y completa, pero deja lo suficiente para que los espectadores reflexionen intelectualmente y elaboren por sí mismos. Es profundo pero no pretencioso y examina a la humanidad sin caer en una red de tropos.
A diferencia de muchos de sus homólogos, Shinsekai Yori no es una distopía que se basa en una premisa singular, sino una gran cantidad de concepciones poderosas que se unen para crear, no solo una sociedad, sino todo un universo único y maravilloso dentro del medio. Logra esto con excelencia y elegantemente brinda una ficción distópica más completa y meticulosamente diseñado que jamás haya visto y lo recomiendo sin vacilar a cualquiera que busque lo mismo. Shinsekai Yori es una experiencia única en el medio llena de ambigüedad moral y temas que invitan a la reflexión, todo contenido dentro de un telón de fondo emocionante y misterioso. Su principal defecto es la falta de fuerza de los personajes, pero lo compensa con creces con sus otros aspectos. Si está buscando una nueva versión del género postapocalíptico con poderes psíquicos y una sombría sociedad utópica, esta es una serie que debería considerar ver.